Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Castellanos y hoy me corresponde exponer el artículo 13, 14, 25 y 26 de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 13 dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esto quiere decir que si nosotros nacemos libres en un país y somos libres ante la ley, ¿por qué no lo podemos ser dentro de una empresa, dentro de una compañía donde nosotros nos estemos desempeñando laboral? En Colombia vemos como el porcentaje de la brecha salarial, todo lo que la brecha salarial o la discriminación, sobre todo en la brecha salarial entre mujeres y hombres, está en el 21%. Ha bajado, ya no se ve tanto esto en las empresas, pero siempre seguimos con ese mismo problema de que a una mujer por $1 que gana, al hombre se le está pagando 1.47. Entonces todo esto no debería existir. Al igual encontré algunas jurisprudencias en la Corte Suprema, una de ellas me llamó la atención, que es de una señora o un grupo de mujeres que interponen una demanda ante el Estado por el artículo que está en el Código Sustantivo de Trabajo, donde dice que las mujeres no pueden ejercer trabajos en minas subterráneas. Entonces ellas, amparadas en el artículo 13 de la Constitución, colocan la demanda. Se presentan algunas instituciones como son universidades, con las facultades de derecho de cada una de las universidades, exponiendo el tema, y al final la ganan. Entonces este artículo del Código Sustantivo del Trabajo quedó inexequible, ¿sí? Y se le da la oportunidad a la mujer de desempeñarse también en estas labores. Si no vemos por qué una mujer, si se siente capaz de realizar un trabajo, por qué no se le puede dar la oportunidad de hacerlo. Vemos como la discriminación laboral también se centra en las compañías, como son en la nacionalidad, origen étnico, el género, la edad, la maternidad, la religión, la ideología y miles de discriminación que no tienen nada que ver con nuestro trabajo, pero que simplemente dentro de la compañía no lo hacen. Dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Entonces la ley nos ampara ante cualquier tipo de discriminación que nosotros podamos llegar a tener en tema laboral. Entonces siempre debemos acudir a nuestra Constitución para reclamar nuestros derechos. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionarán los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. Entonces vemos como muchas personas humildes llegan a trabajar y son discriminadas por esto, o porque tienen alguna limitación física o mental. También piensan que son seres que no van a poder desempeñar una labor, cuando esas personas nos han enseñado que aún ellas son las que más tienen digamos la facilidad de ser y desempeñarse dentro de la sociedad. En Colombia se ve el tema de la brecha salarial, como yo se les decía, en el 21%. Mucha de esta brecha laboral que se da es simplemente porque la mujer no accede de pronto a hacer horarios extendidos, a hacer horas extras, porque tienen su tema familiar. Entonces todo esto facilita al hombre que se desempeñe mejor en algunas labores y que lo tengan en cuenta en algunos entornos de la compañía, que la mujer cree en ellos que no lo puede hacer. Dentro del artículo 14 dice: toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno, la personalidad jurídica es lo que lo hace a uno como persona, ¿sí? Digamos, el poder. Yo nazco o un certificado de nacido vivo mío, pero tengo al igual tengo una personalidad jurídica, que es la que me va a dar unos atributos para yo desempeñarme en el momento que yo quiera organizar una empresa o quiera desempeñarme en alguna empresa. O sea, es como uno de los atributos que tenemos nosotros, es como la cédula de ciudadanía, que nos da a nosotros la facilidad de votar, de conocernos como persona, de desempeñarnos en una sociedad, de asegurar que sí somos nosotros, sí, de que, por ejemplo, en mi caso, que soy Patricia Castellanos y que mi número de cédula me identifica, digamos que eso es una personalidad, la personalidad jurídica.
Entonces, ante todo eso, pues nosotros estamos amparados. En el artículo 25 dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, aquí vemos una jurisprudencia que encontré del 2019, donde dice que las señoras que trabajan en el servicio doméstico solicitaban que no se les hiciera un periodo de prueba por el tipo de contrato por lo que ellas eran contratadas. No quieren que se les vulneren sus derechos, no quieren que esto. Al igual, esto no fue muy bien acatado. Todos los tipos de contratos que conozco o pues que conocemos dentro del país tienen un periodo de prueba al cual debemos nosotros asumir, pero sí se debería revisar, porque pues no se le puede decir a una persona en un mes que se empeñe una labor al 100% que nunca ha hecho y que de pronto más adelante la pueda lograr. Debemos trabajar en condiciones dignas. ¿Qué quiere decir el trabajo digno? Es aquella actividad productiva justamente remunerada y ejercida en condiciones de libertad y equidad. Esto quiere decir que nosotros, cuando entremos a un trabajo, ante todo debemos tener una seguridad social, unas prestaciones, un contrato que nos garantice a nosotros como trabajadores nuestros deberes y nuestros derechos con la compañía. Estamos ante todo esto, como lo dice también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra todo desempleo. Está prohibido la esclavitud, la trata de seres humanos, no a tomar las crisis que se presentan en tiempos difíciles para aprovecharnos del trabajador o desmejorarle sus condiciones por las cuales fueron contratadas. Todo es desde el momento que nosotros nos hacemos como una vacante o hacemos una postulación a algo, debemos garantizar que desde el momento que yo presento y me garantizan a mí algo, esto se cumpla, digamos, dentro de la compañía. Por último, en el artículo 26 dice que toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Entonces, hablamos de profesión como lo que es certificado profesionalmente, y que tenemos nuestros certificados, nuestras tarjetas profesionales y todo que nos desempeña como profesionales. Y oficio es una labor que yo aprendo a hacer, por ejemplo, en jardinería. Aprendí esa labor, pero no la estudié en una universidad, ni la tengo registrada, ni la tengo amparada por nadie, pero sé hacer muy bien ese oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Los títulos de idoneidad es los que me garantizan a mí que yo sé hacer esa labor, sé hacer esa profesión, que yo la hice, que yo tengo de dónde sacar a mí los soportes para presentarlos ante una compañía. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Siempre vamos a estar amparados por todo el tema legal. Todos nosotros, como tenemos nuestras profesiones, como contador tenemos nuestra tarjeta profesional que se puede verificar, como ingeniero, como administrador de empresas, todo, los médicos, todo eso tenemos como una empresa lo consulte a uno y sepa si uno sí en realidad hizo esa labor o no, o si estudió eso para lo que yo estoy aplicando. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Quiere decir que si yo soy un oficio, un arte o tengo alguna ocupación, la puedo desempeñar libremente sin que me exijan a mí tener una formación académica. No tengo por qué presentar una formación académica, porque es algo que yo sé hacer y que me puedo desempeñar bien en una labor, siempre y cuando eso no presente un riesgo social. Un riesgo social quiere decir que yo le genere un daño a las personas o a la misma sociedad, ¿sí? Yo no puedo venir a decir que yo soy enfermera y entro a una clínica y voy a decir que voy a aplicar una inyección cuando no sé ni siquiera aplicar una inyección. Entonces eso es crearle un problema a mi paciente, a la clínica. Entonces a esto nos referimos con un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. ¿Qué son los colegios? Los colegios son entidades que crean los mismos profesionales. Por ejemplo, en la Universidad de Cundinamarca se reúnen los de contabilidad
o los de administración de empresas ni crean un colegio, y digamos entre ellos dice que la estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. Quiere decir que se nombran quienes van a dirigirlo. Democrático quiere decir que nosotros podemos elegir quienes nos van a representar en tema de ese colegio. Entonces a eso se refiere, dice. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. Entonces a todo profesional o a toda persona que escoja una profesión o oficio, se le pueden trabajar en una entidad pública siempre y cuando cumpla con los debidos controles que le exige el Estado, porque es muy diferente trabajar en una empresa privada o una empresa pública. Una empresa privada de pronto tiene más digamos, idoneidad en sus funciones, en exigir, en todo eso, pero una empresa pública depende del Estado y depende de colaborarle a las personas y de ejercer bien el tema. Muchas veces las profesiones que nosotros escogemos o elegimos libres porque nos gusta, muchas veces porque nos tocó estudiar eso y no estudié lo que yo quería, no las podemos desempeñar porque no hay empleo, nos vemos cercados ante las oportunidades, ¿sí? Se pueden tener cualquier profesión o oficio, pero sin dañar o faltar a los derechos de otras personas. Entonces, a todo esto, bueno, a esto se refiere. Todos estos artículos están igualmente amparados y están estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo, al cual también podemos acudir, donde vamos a ir estudiando a lo largo de legislación laboral y iremos analizando. Les agradezco mucho por su atención y muchísimas gracias.